noches, muchachos, ¿cómo están ustedes? Doctor, Buenas noches, doctor. profesor. Muy bien, gracias. Me recuerdan un poco lo que alcanzamos a ver sobre el cheque, porque ya empezamos con el cheque, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, miren sus apuntes, por favor, y me van recordando. Oh, yo les puedo ir diciendo, ustedes me dicen si, si lo tienen en sus apuntes o no. Por ejemplo, hablamos de la naturaleza jurídica del cheque, ¿cierto? Sí, señor. Hablamos sobre qué es el contrato de cuenta corriente. Hablamos de las características del cheque, que el cheque es un instrumento de pago y la letra es un instrumento de cambio. Dijimos que quien entrega una letra necesita dinero, más quien entrega un cheque tiene dinero. Creación y forma del cheque. Analizamos los artículos 621 y 7713 del Código de Comercio. Hablamos de la provisión de fondos. ¿Qué es la provisión de fondos? Efectos de la falta de provisión de fondo. Ustedes saben que los cheques se hicieron para ser negociables, que son instrumentos negociables, títulos, valores negociables, y que hay unas limitaciones a la negociabilidad de los cheques. Alcanzamos a decir que la negociabilidad de un cheque podía limitarse insertando en ellos una cláusula que así lo indique. Cuando se dice no negociable. Por ejemplo, se puede decir no negociable, no transferible, no se puede endosar ni ceder, o de pronto hay unas frases que dicen pagues únicamente al primer beneficiario, o para consignar solamente en la cuenta del beneficiario, o consignar en la cuenta del primer beneficiario, etcétera. Hablamos de la exigibilidad del cheque, en qué momento es exigible el cheque. Dijimos que el cheque es siempre pagadero a la vista. Hablamos de los cheques fechados, postdatados. Hablamos de plazos para la presentación de un cheque para su pago. Dijimos que había que mirar el 718 del Código de Comercio, porque como los cheques... Sí, clase. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Dígame. Ella me dijo, Andrés, pues si ustedes les había dicho desde el año pasado que eso tocaba presentarlo en enero. Dijo, yo varias veces les comenté. Dijo, dame el número del... Para... Andrés, el micrófono. Andrés, por favor, el micrófono. Bueno. Vimos que es de conformidad con el 718 del Código de Comercio. Los cheques son pagaderos a la vista, pero que hay unos plazos de presentación, unos términos, y entonces están en el 718.
Yo no sé si esto lo vimos, que los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fuesen pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Si el cheque se expide en Bogotá, entonces deben presentarse entre los 15 días siguientes a partir de su fecha. Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en lugar distinto al de esta. Por ejemplo, se expide en Bogotá para ser pagado en Medellín. Dentro de 3 meses, si fueran expedidos en un país latinoamericano, Colombia, y pagaderos en otro país de América Latina, por ejemplo, Argentina. Y dentro de 4 meses, si fueran expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina, por ejemplo, para ser pagado en España, por ejemplo. Bueno. No sé si vimos en qué consiste la presentación de un cheque en cámara de compensación. ¿Lo vimos eso? No, señor. No, doctor, ese no. No, profe. No, señor. 18. Bueno. Abramos el Código Civil en el artículo 17, 14. 17, 14. Vamos a ver. El 17.14 nos va a hablar de la compensación. Nos dice el 17.14 del Código Civil. Cuando 2 personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse. Entonces, ¿qué pasa? Que si el uno es deudor y el otro también, yo soy deudor suyo, pero usted es deudor mío, opera una compensación. Por ejemplo, Pedro debe a Juan 1,000 pesos porque se los prestó por un mutuo. Pedro debe a Juan 1,000 pesos por mutuo. Y posteriormente Juan le compra a Pedro una cosa que vale 800 pesos. Entonces, el uno le debe 1,000 pesos, pero le debe a Juan 1,000 pesos, pero Juan le debe a Pedro 800 pesos. Entonces se compensan y finalmente queda un saldo de 200,000 pesos. Entonces, con base en ese 714, el Código de Comercio, la parte, pues los títulos valores, tomó en serio esto que habla el 1714. Y entonces la compensación obra por el Ministerio de la Ley aún sin conocimiento de ambas partes. Las deudas deben reunir las siguientes calidades: que ambas deudas sean en dinero, que ambas sean líquidas y que ambas sean exigibles. Entonces, todos los días, al final de la jornada bancaria, todos los días los bancos se reúnen en el Banco de la República en cámara de
compensación. Un banco le remite a otro todos los cheques que contra él hayan sido presentados para consignación, a efectos de que se proceda al canje, indicando en el sobre remisorio el número de cada cheque, su valor, y elabora una planilla o relación de cheques que van al canje con cada banco. Y se entrega un banco al otro. Y finalmente sale las deudas. Entonces resulta que el Banco de Occidente sale a deberle al Banco de Colombia tantos millones. El Banco de Colombia sale a deberle al Banco de Bogotá tantos millones y así. Entonces en Cámara de Compensación se sacan las deudas, se pagan los cheques y quedan los saldos pendientes. Bueno. Plazo máximo para la presentación de un cheque para su pago. Dime. ¿Has dormido? Hemos visto que el 718 del código trae términos para la presentación. Los plazos señalados en ese artículo marcan el límite que tiene el tenedor de instrumento Es lo que salió. para cobrarlo. Entonces, los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días siguientes a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. El cheque se expide en Bogotá para ser pagado en Bogotá. Entonces, hay 15 días para presentarlo. 15 días a partir de su fecha para presentarlo para su pago. Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en lugar distinto al de esta. El cheque fue expedido en Bogotá para ser pagado en Medellín. Dentro de 3 meses, si fueren expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en otro país de América Latina. El cheque fue expedido en Colombia para ser pagado en Perú. Y dentro de 4 meses, si fueren expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Se expide en Colombia para ser pagado en España. Esos son los términos para la presentación que habla el Código de Comercio en su artículo 718. Bueno. ¿Qué es el protesto del cheque? La formalidad del protesto del cheque no se encuentra definida en ningún artículo. No hace pues referencia al cheque, solo se limita a establecer dos circunstancias en que se entiende cumplido este requisito. Entonces, el protesto es un acto del banco librado provisto de efectos jurídicos. Me preocupa Carvajal. Gustavo, cierra el micrófono. Cabrera. Cabrera. Me preocupa usted que me pase. Dice que yo te estoy copiando y tú lo remites. El bono se encuentra en estado pendiente. ¿Cómo debe realizarse el protesto? Si el cheque es consignado en una cuenta, se deben levantar los sellos de canje. No dice CNPT. No, presta el SM, el otro control.
Pero así no podemos. Compañero Gustavo, cierre el micrófono, el audio, por favor. Entonces, Una casa es para usted entrar a Netflix, a estas otras opciones, se tiene que darle EST. Compañero Gustavo, ese Gustavo, su micrófono. Está interrumpiendo la clase. Yo creo que no está en clase. Pues estamos MFT. Si el cheque es consignado en cuenta, estamos ante la pregunta ¿cómo debe realizarse el protesto? Entonces, si el cheque es consignado en cuenta, se deben levantar los sellos de canje y el librado deberá hacer constar después la causa del no pago a efecto de que se entiende realizado el protesto. Cuando un cheque contenga la anotación de protestar en caso de no pago, debe tener presente que procede el protesto del cheque si se presenta por ventanilla para su pago. Entonces el banco deberá protestarlo. ¿Y dónde debe realizarse el protesto? Entonces el protesto se debe hacer en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Entonces el protesto del cheque debe cumplirse en el mismo lugar en que procede el protesto de la letra de cambio. O sea, donde se libró o donde se está cobrando. Hay una obligación del banco girado de devolverle al librador los cheques originales que haya pagado. Esta es una obligación que pues los bancos hoy no la cumplen. Pero cuando la han cumplido, en algunos casos ha traído unos problemas terribles. ¿Por qué problemas? Mire, dice el artículo 728 del Código de Comercio. Todo banco estará obligado a devolver al librador, junto con el extracto de su cuenta, los cheques originales que haya pagado. Entonces el banco le manda a usted a su casa el extracto de la cuenta, pero le envía también los originales, los cheques originales que usted utilizó. Y esto a veces ha resultado peligroso porque llega el extracto con los cheques que usted giró, llega a su casa y allí está la señora. Y entonces la señora toma el sobre, ve el extracto, ok, pero empieza por curiosidad a mirar a quiénes o a qué parte ha girado usted cheques. Y entonces de pronto aparece un cheque de 5 millones a favor de joyería Klein y Bauer. Un cheque por 10 millones a favor de tal. Un cheque por 3 millones a favor de Margarita Cueto. Y entonces la señora le va a preguntar, ¿y este cheque de 3 millones a Margarita Cueto, por qué? ¿Quién es Margarita Cueto? Porque usted le está dando plata a una vieja que se llama Margarita Cueto. ¿Y usted por qué compró en la joyería tal un anillo o un collar? ¿Qué hizo con eso? Usted metió 10 millones, eso le costó a usted 10 millones. Aquí está el cheque. Entonces mire qué problema tan horrible. ¿Por qué? Porque lo descubren a uno. Y el banco dice, es que eso fue una obligación mía. Pues sí, yo le devolví a usted el extracto con todos los cheques que usted ha girado, con los cheques que usted pagó. El problema es suyo, doctor, por ser tan bandido, sin vergüenza, que la mujer lo agarró. Terrible, ¿no? Terrible. Pero eso es una obligación del banco, que no la cumple hoy. Afortunadamente no la cumple. ¿Por qué?
A veces esos cheques llegan y causan esos problemas. Caducidad de la acción cambiaria. En términos generales, la caducidad de la acción cambiaria en el cheque se encuentra establecido sobre la base de haber emitido el librador la orden incondicional de pago. Esta no se cumple por razones ajenas a él y transcurre así el plazo legal para su presentación al pago y su protesto en tiempo. La acción cambiaria contra el librador y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque en tiempo. Si durante todo el plazo de presentación el librador tuvo fondos. Entonces, si yo no presenté el cheque para su pago o no lo protesté en tiempo, opera el fenómeno de la caducidad de la acción cambiaria. Pero, ¿qué es propiamente la caducidad de la acción cambiaria? Siguiendo la teoría general de las obligaciones, lo normal en que éstas se cumplen, deben cumplirse espontáneamente por quienes las adquirieron. ¿Cómo se cumple una obligación? Mediante la solución o pago efectivo. El código dice solución o pago. Pero bien puede suceder que el sujeto pasivo no la cumpla o no se allane a cumplirla, lo cual da derecho al acreedor para acudir al órgano jurisdiccional para demandar, reclamar su derecho y hacer efectivo por la vía coactiva. Entonces, tal reclamo se interpone mediante el ejercicio de la acción cambiaria, que para ser procedente debe estar procedida de ciertos requisitos exigidos por el artículo 729 del Código de Comercio. Entonces, si el cheque se presenta en los 15 días para su pago, después de haber sido creado, se presenta en los 15 días siguientes a su creación. Y si no lo pagaron, entonces hay que protestarlo en los siguientes 15 días que siguen. Entonces, si el cheque fue presentado en tiempo y protestado en tiempo, no hay ningún problema porque no prescribe la acción cambiaria. Pero si no se presentó en tiempo para su pago y no se cobró en tiempo para su pago, entonces presenta el fenómeno de la caducidad de la acción cambiaria. Y entonces no se puede iniciar el proceso porque el proceso lo acompaña la caducidad de la acción. No se puede iniciar. Y es que, ¿quién declara la caducidad de la acción y contra quién se ejerce? La caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, sí, señor. Esto es, sin mediar petición de parte. Al contrario de lo que ocurre con la prescripción. Pero también puede ser alegada por la parte demandada. La caducidad. Es decir, la parte demandada es el librador, sus avalistas, o por el endosante y sus avalistas, mediante una excepción que puede ser previa o de fondo. Esa excepción debe proponerse dentro de los 10 días siguientes
a la notificación del mandamiento de pago en el proceso de ejecución. Entonces, ahí se puede excepcionar. Puede uno tratar de tumbar el proceso porque hay caducidad de la acción. Hay una pregunta que generalmente se hace. ¿El término de la caducidad se puede interrumpir? El término de la caducidad se puede interrumpir. Así ya ligero decimos no, no se puede interrumpir. El artículo 788 del Código de Comercio responde a ese interrogante al decir los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Entonces, de allí de 788 vamos a extraer unas consecuencias. Los términos de la acción cambiaria no se suspenden y la caducidad no se interrumpe jamás. Eso queda clarito. ¿Qué es la prescripción cambiaria en el cheque? Acordémonos de obligaciones, que hay dos tipos de prescripciones. Dos tipos de prescripciones. Uno, que va encaminado a la adquisición de un derecho. Entonces hablamos de la prescripción adquisitiva. Y otro, a la extinción, y hablamos de la prescripción extintiva. Con respecto a la prescripción extintiva, el Código Civil, en los artículos 2535 y 2539, hace alusión a ella y expresamente la define como un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberlos ejercido durante cierto tiempo, siempre que se hubieran cumplido los demás requisitos legales. Entonces, su fundamento estriba en que en la órbita del derecho no es posible que queden situaciones sin definir cuando el titular de un derecho o acción abandona su cumplimiento o exigencia de manera tal que las obligaciones se redimen por el transcurso del tiempo, es decir, por la prescripción. El efecto liberatorio de la prescripción extintiva se funda entonces en la negligencia o en el abandono que el titular hace de su acción o derecho. Pero, ¿qué es la prescripción de la acción cambiaria? El artículo 730 del Código de Comercio consagra la prescripción de la acción cambiaria al decir 730. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación, las de los endosantes y habelistas en el mismo término contados del día siguiente a aquel en que paguen el cheque. Entonces, prescripción de la acción cambiaria. Entonces, ¿qué es la prescripción de la acción cambiaria? El 730 del Código de Comercio consagra la prescripción de la acción cambiaria cuando dice: las acciones cambiarias del cheque prescriben las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación, las de los endosantes y habelistas en el mismo término contados del día siguiente a aquel en que se paguen los cheques. Entonces, la prescripción de la acción cambiaria es una sanción que debe pesar sobre el tenedor, los endosantes y
y los avalistas, cuando habiendo cumplido con los requisitos para obtener el pago del cheque por Ministerio de la Ley, dentro del término señalado, dejan que... Por favor, cierren el micrófono que me pierdo de la... Entonces repitamos. Pero Jefferson Sáenz, apague el audio. El mejor sector que tienen es donde está el tiempo, donde viste lo que está hablando con el ala es una gonorrea, ¿no? Si cerramos esos micrófonos. Jefferson Sáenz, por favor, el micrófono. Jefferson. Entonces, la prescripción de la acción cambiaria es una sanción que debe pesar sobre el tenedor, los endosantes, los avalistas, cuando habiendo cumplido con los requisitos para obtener el pago del cheque por Ministerio de la Justicia dentro del término señalado en la ley, dejan que el tiempo transcurra y no instauran la acción de recaudo, perdiendo de esta forma los derechos contenidos en el título. Esa es la prescripción de la acción cambiaria. ¿Qué requisitos son necesarios para que obre la prescripción de la acción cambiaria en el cheque? Al decir de la mayoría de tratadistas nacionales, la prescripción que se predica de la acción cambiaria directa o por vía de regreso requiere no haber caducado. ¿Qué es esto? Esto es que la presentación para el pago del cheque y las diligencias de protesto se hayan cumplido en término, tal como dice el 718 del Código de Comercio. Entonces, la acción cambiaria de regreso proveniente del cheque prescribe en cuanto no se ejerza dentro del término establecido en la ley. Entonces, con respecto al artículo 730 del Código de Comercio, algunos tratadistas sostienen que el término de prescripción de la acción cambiaria regresiva contra el tenedor, endosantes o avalistas es de 6 meses. 6 meses. Entonces, si el último tenedor, dentro del término señalado 6 meses, no procede al cobro judicial del cheque para evitar que la notificación del mandamiento ejecutivo produzca la suspensión del término, el fenómeno adquiere plena entidad jurídica y deja sin eficacia el título para su posterior recaudo. Bien. ¿Cómo se cuenta el término de prescripción de la acción cambiaria del cheque? ¿Cómo se cuenta el término de prescripción de la acción cambiaria del cheque? Ahí decimos que la jurisprudencia y la doctrina no han sido precisamente uniformes en cuanto al sistema que determine a partir de qué momento debe empezar a contarse el término de prescripción, dadas las diferencias que resultan después de que uno lee el artículo 718 y 721 del Código de Comercio. Según se mire la situación respecto del último tenedor de los endosantes o avelistas. Y entonces hay ahí opiniones encontradas. Se interrumpe la prescripción de la acción cambiaria del cheque
Entonces contestamos a esa pregunta de la siguiente manera. La prescripción, o sea, su transcurso, puede interrumpirse en los siguientes casos. Cuando cursa un proceso para la reposición de un cheque a fin de que el documento sustitutivo reemplace al que no puede continuar su circulación. Cuando cursa de igual manera un proceso tendiente a la cancelación del cheque por robo, hurto, extravío y no sea posible conocer su ilegítimo tenedor o su paradero. Entonces, la prescripción de la acción cambiaria puede interrumpirse siempre que se haya cumplido el siguiente procedimiento. El demandante debe haber suministrado lo necesario en el término de 5 días para que la demanda le sea notificada al demandado. Y si esto no resulta posible, en el transcurso de 10 días se realicen las gestiones conducentes a la designación de un curador para la litis en el plazo de 2 meses. Entonces, si estas alternativas no se cumplen, la prescripción continúa configurándose de manera que mientras no se logre la notificación del mandamiento, la prescripción seguirá corriendo y solo una vez logrado puede interrumpirse. Bueno. A veces se pierden cheques. ¿Qué responsabilidad tiene el banco librado en caso de pago de un cheque perdido? Entonces, la pérdida de cheques, su noticia y los efectos que produce el extravío están consagrados en el artículo 733 del Código. Miremos a ver qué dice el 733. El dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. El dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Entonces, la pérdida de cheques, su noticia y los efectos que produce el extravío, como vimos, están consagrados en el artículo 733 del Código de Comercio. Ese 736 dice que el dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Saber si se ha dado aviso o no de la pérdida de un cheque es fundamental para determinar la responsabilidad del banco. Si el aviso se ha cumplido oportunamente, la responsabilidad es del librado. Pero si no se dio el aviso o si se dio tardíamente, la responsabilidad es del librador, salvo que la alteración sea fácilmente perceptible o la falsedad ostensible. Dos son las conductas que regula este artículo. La falsificación de la firma del cheque y la alteración de este cuando ya está diligenciado y firmado por una cantidad y luego es adulterado. Eventos que denotan conductas negligentes
por parte del librador, puesto que la chequera le ha sido dada en guarda y solo a él corresponde la custodia de los cheques en limpio y de los diligenciados, pero aún no entregados. De manera que si uno de estos actos culposos ocurre, la responsabilidad del librador, excepto si hubiere dado aviso oportuno al banco o que la falsedad o la alteración hubieran sido notorias, con lo cual la responsabilidad recae sobre el librado. Bueno. Hay una modalidad de cheques y hay unos que se llaman cheques especiales. Nuestra legislación comercial reconoce los siguientes cheques especiales. El cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, el cheque con provisión garantizada, el cheque de gerencia y el cheque viajero o cheque de viajero. Miremos el primero, cheque cruzado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su régimen? Entonces, si miramos el 734 del Código de Comercio, se entiende por cheque cruzado aquel que el librador o el tenedor ha cruzado con dos líneas paralelas en el anverso, a efecto de que solo sea cobrado por intermedio de un banco. Este es un cruzamiento general. Eso significa que cuando se cruza un cheque, no se puede cobrar por ventanilla. Tiene que ser consignado. Debe cobrarse por intermedio de un banco. Esta especie de cruzamiento se denomina general, pero también lo llaman especial. ¿Y cuándo ocurre o cuándo hay cruce especial? El cruzamiento especial ocurre cuando entre las dos líneas paralelas aparece el nombre del banco que debe hacer el cobro o por el banco al que el anterior lo endosare para el cobro. Cuando en un cheque se han colocado las líneas paralelas, las líneas paralelas que hemos indicado, o a estas se agrega la inclusión del nombre del banco encargado del cobro, el cruzamiento no puede ser borrado y para que ello sea posible es necesario que las supresiones se hagan por el librador y respalde con su firma. Entonces, si el librador ha emitido un cheque con un cruce general, o sea, las dos rayas paralelas, los tenedores subsiguientes pueden convertirlo en cruzamiento especial. Entonces, si se pone para ser consignado en la cuenta, para ser consignado en el Banco de Colombia, para ser cobrado por el banco tal. Entonces, si el librador ha emitido un cheque con un cruzamiento general, los tenedores subsiguientes pueden convertirlo en un cruce especial. Entonces, de esta manera, se hace responsable del pago realizado de manera irregular. Hay unos cheques para abono en cuenta
Otro es el cheque certificado. Miremos abono en cuenta. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su régimen? De conformidad con el 737 del Código de Comercio, el girador o el tenedor de un cheque puede emitirlo o traspasarlo según sea su calidad, restringiendo su circulación e impidiendo que sea presentado ante el banco librado por ventanilla para su pago en efectivo mediante la colocación de una nota que diga para abono en cuenta o para abonar a la cuenta tal o para consignar en la cuenta del primer beneficiario. Entonces, este cheque pues, se consigna y los bancos que reciban estos cheques para abono en cuenta pueden cobrarlos aun cuando no estén endosados a su favor. Es usual que los bancos en estos casos anoten en el título la calidad en que obran y firmen recibos en su texto mismo. Bueno, el cheque certificado. El 739 del Código de Comercio autoriza al librador del cheque o a su tenedor para que pida al banco librado la certificación de que existe suficiente provisión de fondos para el pago del instrumento. Repito, el 739 del Código de Comercio autoriza al librador del cheque o a su tenedor para pedirle al banco librado la certificación de que existe suficiente provisión de fondos para pagar el instrumento. El cheque que goza de esta inserción se denomina cheque certificado. Cuando el librador produce la certificación, se compromete al pago y debe efectuar la reserva necesaria para descargar el título. Entonces, ese cheque certificado genera unas consecuencias. Primero, el banco librado responde por el pago del cheque. Segundo, el librador y todos los endosantes quedan libres de responsabilidad patrimonial. Tercero, la certificación que surta efectos debe ser total. La certificación solo surte efectos si el cheque es a la orden. Para que la responsabilidad del librado frente al tenedor en razón de la certificación surta efectos, el cheque debe ser presentado oportunamente para su pago. Bueno. Hay un cheque muy seguro, un cheque con el que uno nunca va a tener problemas. Es el llamado cheque gerencia. ¿En qué consiste ese cheque? ¿Cuál es su régimen? Cuando el artículo 754, miremos, busquemos aquí en el Código de Comercio, ¿por qué los códigos los hacen tan pesados? Los 745, va a hablar de los cheques de gerencia.
745 del Código de Comercio. Los bancos podrán expedir cheques a cargo de sus propias dependencias. Esto se llama también cheque de caja. Entonces, el cheque de caja o cheque de gerencia es un cheque especial expedido por los bancos con cargo a sus propias dependencias, cuya principal característica es que el librador y el librado son la misma persona, es decir, el establecimiento bancario, dado que no existe orden de pago alguna por parte del cliente, sino una promesa de pago proveniente de la entidad librada a través de una orden a su propio cargo o a cargo de una de sus sucursales. Este tipo de cheques es utilizado en los negocios en la medida en que el banco, al figurar como deudor, garantiza el pago de la obligación originada en un contrato causal. Entonces, el cheque de gerencia es negociable, sí, claro. Pero, no obstante, en consideración a que el banco tiene la calidad de librador, puede incorporar en el título cualquier cláusula que restrinja su negociabilidad o su pago en efectivo con el fin de evitar que el importe del cheque pueda ser pagado a un tercero diferente del beneficiario. Entonces, el cheque de gerencia se expide para consignar, por ejemplo, consignes en la cuenta únicamente del primer beneficiario. Entonces, la expedición de un cheque de caja o de un cheque de gerencia, como también lo tienen algunos tratadistas, hace que el banco desempeñe la doble función de librador y de girado al mismo tiempo, lo cual confiere la mayor credibilidad y certeza de pago. La orden incondicional de pago que el mismo banco se da, la cumple en beneficio de quien aparezca como su beneficiario o de un tenedor legítimo, ya que la negociabilidad no queda afectada. En la práctica comercial, no es usual que estos cheques de gerencia sean extendidos al portador. Estos cheques de gerencia se expiden a favor de una persona determinada. Bueno. Entonces, vamos a recordar algunos punticos que vimos sobre el cheque. Lo primero es que el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos en chequeras hechas por el banco y a cargo del banco. Entonces, el título que en forma de cheque se expide en contravención a este artículo 712 no produce efectos de título o valor. El cheque es una orden incondicional de pago librada contra un banco
donde el girador tiene fondos a su orden o en una cuenta corriente bancaria, o si carece de tales fondos, tiene autorización del banco para girar al descubierto. Entonces, no hay duda que el cheque hay que expedirlo en formularios, en chequeras del banco. El contenido, el cheque debe contener, además de lo dispuesto en el 621, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado y la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Páguese a la orden de o páguese al portador. El cheque será siempre pagadero a la vista, hablando pues de la presentación para el pago. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se considera por no puesta. Y esta práctica de girar cheques postdatados, esos cheques postdatados, no hay obligación de respetar la fecha. Esos cheques postdatados se dan dentro de una gran confianza. Yo te pago esta obligación, te giro el cheque, pero ve, cóbramelo el 25 de este mes o cóbramelo el 30. Ese es un cheque postfichado, postdatado. Pero ese cheque, así tenga una anotación en contrario, será siempre pagadero a la vista, porque cualquier anotación se tiene por no puesta. El cheque postdatado será siempre pagadero a su presentación. Para la presentación hay unos términos que, como ya vimos, están consagrados en el 718 del Código. A ver, el pago parcial. El pago parcial es una obligación del banco. El banco tiene la obligación de ofrecer pago parcial si el librador no tiene los fondos suficientes. Entonces el banco ofrece pagar hasta lo que tenga. Entonces, el banco está obligado en sus relaciones con el librador a cubrir el cheque hasta el importe del saldo. Entonces, vamos a suponer que yo voy a cobrar 10 millones de pesos y el girador, el creador del cheque, tiene 9 millones. Entonces, el cajero no debe decir de rechazo, no se lo pago por fondos, porque no hay fondos suficientes. No, diga, no hay fondos. No hay fondos para pagar el total, pero sí hay fondos para pagar una suma considerable. Entonces yo, banco, le ofrezco a usted pago parcial. El cheque es por 10 millones y le cuento que el cliente tiene aquí 9 millones. Le ofrezco pago parcial. Entonces uno dice, un momentico, va a cobrar un cheque de 10 millones. Tiene 9, no es que me los llevo. Entonces sí, le acepto el pago parcial. Entonces esto está dentro de lo ordenado por el 720. Si los fondos disponibles, dice el inciso segundo del 720,
Si los fondos disponibles no fueron suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librado deberá ofrecer al tenedor pago parcial hasta el saldo disponible. Bueno. Bien. Puede haber rechazo del pago parcial. Sí, puede haber rechazo del pago parcial. El tenedor podrá rechazar el pago parcial. Si el tenedor admite el pago parcial, el librado pondrá en el cheque la constancia del monto pagado y devolverá el título al tenedor. Estoy cobrando 10 millones y el banco me paga 8. Pues le pone una nota que el cheque fue pagado por 8 millones y me devuelve el título. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a cobrar los otros 2 millones de pesos. La muerte del librador exonera al banco de la obligación de pagar cheques. No. Sucede muchas veces que el librador gira un cheque y fallece. Entonces vienen los herederos para evitar que esa plática se vaya de la sucesión. Le notifican al banco la muerte del librador. Dice, el señor fulano tal, dueño de la cuenta corriente número tal, falleció tal día. Por consiguiente, banco, sírvase no pagar los cheques que se presenten para pago en su cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El banco está obligado a pagar esos cheques. El 725 del Código de Comercio dice que la muerte o incapacidad sobrevenientes del librador no exoneran al librado de la obligación de pagar el cheque. Sí, murió. El banco queda obligado. No lo exonera de la obligación de pagar el cheque. Bien. Bien. Aquí hay unos puntos que tratamos, que me gustaría recordar. Respecto de los protestos de los cheques, la anotación que el librado o la Cámara de Compensación ponga en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surte los efectos del protesto. Entonces, el protesto bancario es una nota o un sello que se coloca en el reverso del cheque o en una hoja adherida, la cual expresa el no pago del cheque, porque es decir, no hubo pago de cheque ni pago parcial. Bien. Acción cambiaria. La acción cambiaria
La acción cambiaria contra el liberador y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque a tiempo. Entonces, si se presenta este caso, entonces hay caducidad de la acción cambiaria. Porque si no se presentó y no se protestó en tiempo, opera la caducidad de la acción cambiaria. Bueno. Hay prescripción de la acción cambiaria. Sí. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben. Las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación del cheque. 6 meses contados de la presentación del cheque. Hay una prescripción. La de los endorsantes y avalistas en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. El término que posee el último tenedor para incoar la acción de cobro ha nacido una cierta discrepancia de criterios tendientes a determinar exactamente desde qué momento empieza a contarse el término de prescripción, ya que como el precepto mencionado no es certero en cuanto al momento, se ha interpretado esa frase contados desde la presentación. Dice 730. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben. Las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación. Sin embargo, de ser cierto el criterio jurídico que el término debe contarse desde la primera que se haga al banco, presentación que además debe efectuarse dentro de los plazos del 718 y no desde el momento en que se concluyen tales términos. Entonces, al tenedor se le impone una obligación de presentar el cheque dentro de los 15 días. Unos 15 días de su emisión. Y entonces, tiene 15 días para la presentación. Y si el cheque no es pagado, entonces a partir de ahí, tiene 15 días para presentarlo para el protesto. Hay una sanción que se cobra por falta de pago. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abona al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasiona. Entonces el 20% es una sanción por el mero hecho de no pagarse por culpa del tenedor. ¿Qué responsabilidad tiene el banco por el pago de cheques falsos o alterados? El código es muy clarito, dice que todo banco será responsable a un depositante
por el pago que aquel haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo que dicho depositante no notifica al banco entre los 3 meses después de que se le devuelva el cheque que el título era falso o que la cantidad se había aumentado. Si la falsedad o la alteración se debe a culpa del librador, el banco quedará exonerado de responsabilidad. Pero en principio hay una responsabilidad para el banco. Dice, todo banco será responsable a un depositante por el pago que aquel haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado. Entonces, si el banco pagó un cheque falso, el banco responde y además debe pagarle como sanción, como indemnización, el 20% del valor del cheque. Los cheques admiten una clasificación. Entonces, se habla de cheques especiales. El primero, el cheque cruzado. El cheque que el librador o el tenedor cruce con 2 líneas paralelas trazadas en el anverso solo podrá ser cobrado por un banco que se llama cheque cruzado. Si yo expido un cheque y lo cruzo con 2 rayitas, estoy dándole a la orden de que ese cheque no se puede pagar por ventanilla. Ese cheque tiene que ser consignado en la cuenta de alguien. Se puede negociar. Yo puedo endosar ese cheque, negociar. Pero finalmente, quien decida cobrarlo o consignarlo, entonces hemos de entender que el fin del cruzamiento es dar mayor seguridad al título y obligar que solo sea cobrado por ese banco. Y ese cruce no lo puede borrar nadie. Entonces, el cheque se debe consignar en la cuenta bien del beneficiario o del último tenedor, porque el tenedor lo recibe de conformidad con la ley de circulación y entonces está capacitado para cobrarlo, pero no lo puede cobrar personalmente, tiene que consignarlo en una cuenta para que ese banco sea el que cobre el cheque. Si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, esto se llama un cruce especial. Cruce especial. Y el cruce será general si entre las líneas no aparece el nombre de ningún banco. Entonces, en este último supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco. Y en el primero, solo por el banco cuyo nombre aparezca entre las líneas. ¿Sí? Entonces yo lo cruzo y le pongo entre las líneas Banco de Colombia. Entonces, ese cheque necesariamente tiene que ir al Banco de Colombia. El cheque solo puede ser cobrado por el banco que aparezca entre las líneas.
O si se endosó para el cobro, entonces aquí en el anterior lo endosaré para el cobro. Esos son los cruces especiales, cruces generales. A ver, cheque cruzado, especialmente cruzado. El cheque para abono en cuenta. El librador o el tenedor puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. Sí, puede prohibir. El librador o el tenedor puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. ¿Cómo? Cruzándolo, par de rayas paralelas, y se inserta la expresión para abono en cuenta. Ese cheque solamente debe ser consignado en la cuenta del último beneficiario. Ahora, el librado que pague en contravención a estas disposiciones, por ejemplo, del cheque para abono en cuenta de que trata el 737, el librador que paga en contravención a lo prescrito en el 737 responde por el pago irregular. Hay un cheque que también se acostumbra entre bancos. Viene un banco, le dice al otro, vea, mire, certifiquen este cheque, certifiquen. Entonces, el librador o el tenedor de un cheque puede exigir que el librado certifique la existencia de fondos disponibles para su pago. Y esto se denomina cheque certificado. Entonces uno consigna un cheque y le dice al banco, mire, dígale a este banco, el banco que va a pagar, que lo certifique. Entonces, la certificación por provenir del banco pagador lo hace cambiariamente responsable frente al tenedor, porque la certificación implica que el banco garantiza al tenedor que el cheque será pagado en su oportuna presentación. Entonces, el cheque es certificado. La certificación hace cambiariamente responsable al librado frente al tenedor del cheque. Lo hace responsable de su pago oportuno. Hay unas expresiones equivalentes a certificación. La expresión visto bueno u otras equivalentes suscritas por el librado o la sola firma de este equivaldrán a certificación. Entonces, si se va a consignar un cheque, y entonces se le pone visto bueno, esas expresiones equivalen al cheque certificado. Y ya sabemos que el librador o el tenedor de un cheque puede exigir que el librado certifique la existencia de fondos disponibles para su pago. Y ese cheque es el que se denomina cheque certificado.
Iremos a ver qué cositas interesantes. ¿Qué se entiende cheques especiales? ¿Y cuál es su marco legal? El cheque es un título valor. Pongo aquí mi código aparte, que esto pesa mucho. El cheque es un título de valor que sirve de medio de pago y cuya emisión puede hacerse por la modalidad del documento a la orden o al portador. Su circulación es plena y se cumple mediante el endoso y la entrega o la simple entrega. ¿Qué se entiende por cheques especiales y cuál es su marco? Es decir, lo que hemos dicho, hemos analizado los principios generales que gobiernan el cheque, pero sin embargo existen algunas modalidades que transforman esta teoría de modo especial en el campo de su transparencia. De ahí que los cheques especiales se han establecido en relación directa con su ley de circulación para que no circulen como un cheque ordinario. El fin último que persigue esta categoría de cheques consiste, como se ha dicho, en que si se va más allá de la voluntad restrictiva del librador, el tenedor del título queda sujeto a todo género de excepciones reales y personales, ya que no se trata de un título negociable por las reglas del derecho cambiario. De esta manera, el librador o el tenedor del cheque logra aumentar la certeza sobre la eficacia liberatoria del cheque. Entonces, diversas clases de cheques especiales, ya lo habíamos dicho, el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, cheque con provisión garantizada, el cheque de gerencia, el cheque viajero o cheque de viajero. El cheque cruzado. Entendemos por cheque cruzado aquel que el librador o el tenedor ha cruzado con dos líneas paralelas. ¿Para qué? Para que solo sea cobrado por intermedio de un banco. Entonces, yo giro un cheque y le pongo las dos rayitas. Significa que ese cheque solamente lo puede cobrar un banco. Yo le giro a usted un cheque y entonces páguese a la orden de fulano de tal y cruzo el cheque. Yo estoy dando una orden para que ese cheque se consigne en la cuenta suya. Pero de pronto usted puede endosarlo. Pero si yo le pongo las dos líneas paralelas y le pongo la leyenda que diga páguese exclusivo o para consignar exclusivamente en la cuenta del primer beneficiario, le quité al cheque
la posibilidad de ser negociado. Ese cheque entonces no se puede negociar. Bueno. Cheque para abono en cuenta. ¿En qué consiste? ¿Y cuál es su régimen legal? El girador o el tenedor de un cheque puede emitirlo o traspasarlo, según sea su calidad, restringiendo su circulación e impidiendo que sea presentado ante el banco por ventanilla para que se haga su pago en efectivo, mediante una nota que diga para abono en cuenta o para abonar a la cuenta de fulano de tal. Con esas expresiones se aspira a que el beneficiario o posterior adquirente del título se vea obligado a acreditar el pago efectuando mediante la consignación del cheque a su cuenta, o lo que es igual, mediante el abono de su importe en la cuenta del beneficiario del tenedor o en la cuenta que abra con esas circunstancias. Entonces, los bancos que reciban esos cheques para abono en cuenta del tenedor que los entregue pueden cobrarlos aun cuando no estén endosados a su favor. Es usual que los bancos en estos casos anoten en el título la calidad en que obran y firmen recibos en su texto mismo en una hoja adjunta. Cheque certificado. ¿Cuál es ese? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el régimen legal? El Código Comercio autoriza al librador del cheque o a su tenedor para que pida al banco librado la certificación de que existe suficiente provisión de fondos para el pago. El cheque que goza de esta inserción se denomina cheque certificado. Cuando el librado produce la certificación, se compromete al pago y debe efectuar la reserva necesaria para descargar el título. Entonces, ese cheque certificado tiene unas consecuencias. El banco librado responde por el pago del cheque. El librador y todos los endosantes quedan libres de responsabilidad. La certificación para que surta efectos debe ser total. La certificación solo surte efectos si el cheque es a la orden. Para que la responsabilidad del librado frente al tenedor en razón de la certificación surta efectos, el cheque debe ser presentado oportunamente para su pago. Si bien es cierto que el librador puede revocar el cheque ordinario bajo su responsabilidad, aunque no hayan transcurrido los términos para su presentación, en tratándose del cheque certificado, no es posible su revocatoria antes de vencerse dicho término, o sea, los consagrados en el 718 y 742. Por último, agregamos que no existe ninguna ritualidad o palabras sacramentales para extender la certificación de provisión de fondos, por lo que bastan expresiones como visto bueno o es corriente u otras análogas que suscribe el banco librado y aún la sola firma del banco. Hay cheques con provisión garantizada. El 743 del Código Comercio consagra la autorización a los bancos girados para entregar cheques a los titulares
de las cuentas corrientes. Dijimos que el 743 del Código de Comercio consagra la autorización a los bancos girados para entregar cheques a los titulares de las cuentas corrientes en los que conste una cifra cierta como provisión garantizada. En estos cheques consta la cuantía máxima por la que puede ser extendido. Esto es por lo que se ha dicho que los cheques con provisión garantizada son de la especie de los llamados certificados. En estos cheques debe quedar constancia de la fecha de entrega al cuentacorrentista, pues la provisión que los respalda se extingue si no se presentan dentro del año siguiente a la fecha de entrega de los formularios. Como lo sostienen muchos tratadistas, los cheques con provisión garantizada no pierden su negociabilidad. Por último, vamos a ver el cheque viajero o el cheque de viajero. Aquellos cheques que se llaman cheques de viajero son girados a la orden, emitidos por un banco contra todas sus sucursales y corresponsales, por una cantidad que de antemano ya se encuentra en poder del banco y que resulta pagadero a la vista. El establecimiento bancario cumple la doble función de librador y librado simultáneamente. Los cheques de viajero, los cheques viajeros, pueden ser nacionales o internacionales, según su pago sea en el país o en el exterior. De ahí que el artículo 746 del Código de Comercio consagre que el pago puede hacerse interna o externamente y por el establecimiento principal o por una sucursal. Cuando se suscribe un cheque de viajero, su beneficiario debe estampar en él una firma y cuando lo negocie debe volver a firmarlo en el espacio reservado para ese fin. Aunque si bien es cierto, la firma de los títulos y valores se presume auténtica. En tratándose de cheques viajeros, el artículo 747 del Código de Comercio establece que el que pague o reciba el cheque debe verificar la autenticidad de la firma del tenedor cotejándola con la firma puesta ante el librador. Entonces, a efecto de que el beneficiario pueda tener un conocimiento cabal de las sucursales y bancos corresponsales en donde pueda ser efectivo el cheque, el librador está obligado a suministrarle una relación detallada de esto. Eso es una cosa muy difícil. Es evidente que el banco queda obligado de manera principal y directa a su pago y es posible que encontrándose en estas condiciones se niegue sin justo motivo a cancelar el cheque, en cuyo caso el beneficiario o el tenedor legítimo está dotado de la acción cambiaria directa para exigir el valor del título y además el pago del 25% del valor del cheque a título de sanción junto con el derecho a la indemnización de perjuicios que puede intentar por la vía ordinaria, tal como lo dispone el 749 del Código de Comercio. El artículo 750 del Código de Comercio, por su parte, establece la responsabilidad solidaria del corresponsal que pone en circulación el cheque viajero de otro establecimiento bancario para efectos del pago del título. Si el cheque no es pagado, la responsabilidad del corresponsal es la misma que la del avalista y se rige por lo dispuesto en el 748 del Código de Comercio. Se tiene muy claro que las acciones cambiarias contra el librador prescriben en 10 años
Pero si hubiera sido un banco corresponsal el que puso el cheque en circulación, la prescripción será entonces de 5 años de conformidad con el 751 del Código de Comercio. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada esta clase para tener tiempo de subir a hacer su grabación. Entonces, muchachos, los dejo por hoy y mañana, si Dios quiere, continuaremos con el tema. Mientras tanto, entonces, que pasen una buena noche. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Doctor, muchas gracias, muy amable. A usted, muchas gracias a ustedes. Muy gentiles. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Aquí, ¿cómo hago? Altamarcita, ya terminé la clase. Ya, pa. Sí, no le he hecho nada al computer. Y hace rato que estoy en con este panorama aquí. Sí la habrá grabado, ¿no? Está bajando. Pero es que no me apareció el que aparece, después de esto aparece de la grabación.